Bueno, vamos a empezar entonces directamente a comentar el discurso del método. Lo hago, valga la redundancia, como método didáctico, porque en vez de explicar Descartes, lo que vamos a hacer es leer y comentar algunos aspectos de esta obra. Yo ya he mandado lo tenéis, ¿no? Mandado, digamos, el extracto de lo que vamos a comentar. La primera parte completa, pero como veis que no es tanto. Luego la tercera y cuarta, la segunda y la tercera son las reglas del método o las reglas de la moral. Y la cuarta no será ni siquiera completa, pero ya que estoy dije, bueno, la pongo todo. El curso del método tiene 5 partes, que en realidad son como 5 capítulos, ¿no? Bueno, empiezo a leer y a lo mejor me salto algún párrafo, pero yo considero, por lo menos hacemos la experiencia, también lo haremos un poquito con Kant, de lo que significa, digamos, lo que es explicar a un autor a partir de los propios textos, ¿no? Sin más. Fijaos, el discurso del método tiene este subtítulo: para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. El discurso del método es una obra de Descartes que es casi un programa, porque todas estas partes luego fueron ampliadas en obras independientes. Por ejemplo, la segunda parte, que son las reglas, que hay unas reglas para la dirección del espíritu. Por ejemplo, la cuarta parte y algunos aspectos que están también en la obra están en las meditaciones metafísicas. Luego él escribió unas obras específicas de estas cuestiones. Esto es como un programa, para que sepáis. Ya he dicho que es una obra que encierra todo el pensamiento de Descartes. Para mí eso también le da un valor especial. Está escrita en francés. También eso tiene una significación, porque es una de las primeras obras de filosofía que no se escribe en latín. Las otras las escribe en latín, ¿eh? Las meditaciones o las regulae, la dirección del espíritu, están escritas en latín. ¿Cuál es el objeto de esta obra y por lo tanto de la filosofía de Descartes? Dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. O sea, el método en realidad, como sabéis, es el método para poder dirigir bien la razón. ¿Para qué? Para llegar a la verdad. ¿En qué? En la ciencia. Si este discurso parece demasiado largo para ser leído de una vez, puede dividirse en 6 partes. En la primera se hallarán diferentes consideraciones acerca de las ciencias. En la segunda, las reglas principales del método que el autor ha buscado. En la tercera, algunos otros de moral que ha podido sacarle aquel método. En la cuarta, las razones en que prueba la existencia de Dios y del alma humana, que son los fundamentos de la metafísica. En la quinta, el orden de las cuestiones de física que ha investigado y, en particular, la explicación del movimiento del corazón y de algunas otras dificultades que atañen a la medicina, y también la diferencia que hay entre nuestra alma y la de los animales. En la última, las cosas que cree necesarias para llegar en la investigación de la naturaleza más allá de donde él ha llegado y las razones que le han impulsado a escribir. Bueno, esto no voy a comentar porque está claro lo que él nos dice. Muy bien. Primera parte. El buen sentido es lo que mejor repartido está en todo el mundo, pues cada cual piensa que posee tan buena provisión de él que aún los más descontentadizos respecto a cualquier otra cosa no suelen apetecer más del que ya tiene. Ahí se ha inventado una palabra, ¿no? Yo es que me lo sé casi de memoria, entonces a veces tropiezo con esta traducción. Bueno, el buen sentido. La expresión que utiliza en francés es bon sense, que se traduce, está muy literal traducido, pero también la traducción sería
sentido común. En el lenguaje ordinario, en Francia dice, bueno, que tengas sentido común te dice que tengas buen sentido. Para Descartes también va a ser la razón, el buen sentido. Voy a simplemente ir glosando hasta que llegue el momento que podamos comentar. Entonces, según él, el sentido común o la razón es lo que está mejor repartido en todo el mundo. En lo cual no es verosímil que todos se engañen, sino que más bien esto demuestra que las facultades de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos buen sentido o razón, es naturalmente igual en todos los hombres. Y por tanto, que la diversidad de nuestras opiniones no provienen de que unos sean más razonables que otros, sino tan solo de que dirigimos nuestros pensamientos por derroteros diferentes y no consideramos las mismas cosas. Definición de razón, la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Lo dice Descartes. O sea, buen sentido o razón es la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Imaginaos cómo os podéis ir armando vuestro apunte exacto y sin temor a error cuando decís, según Descartes, la razón es lo que está mejor, más los comentarios que hagamos, es lo mejor, o sentido común es lo que mejor está repartido en todos los hombres. El sentido común o la razón, ¿qué es? La capacidad de distinguir, de juzgar bien, de eso se trata. O sea, de distinguir lo verdadero de lo falso, porque no olvidemos que lo que él está buscando es el poder llegar a la verdad en las ciencias. Si todos, esto significa que todos tenemos esta capacidad. Ah, bueno, pero es que hay distintas conclusiones o distintas consideraciones respecto de considerar las mismas cuestiones. Bueno, será por algunos motivos que ya estudiaremos. No basta en efecto tener el ingenio bueno, lo principal es aplicarlo bien. Bueno, luego, las almas más grandes, esto es una cuestión más retórica. O sea que lo que se trata, fijaos, aquí ya podemos hacer un pequeño comentario. Según Descartes, estamos ni más ni menos que poniendo la base de lo que es la filosofía de Descartes, pero de paso estamos también definiendo el racionalismo. Y también una de las características del siglo XVII es que considera que todos tenemos la misma capacidad de juzgar. O sea, razón como capacidad de discernir o de distinguir lo verdadero de lo falso. Y si nos equivocamos, si no llegamos a la verdad, no es porque no tengamos la capacidad, sino porque no la utilizamos bien. Fijaos que esto tiene una aplicación muy interesante en muchas cosas. Yo me acuerdo muchos años atrás, como profesor de instituto, cuando estaban esas evaluaciones donde de repente todo el mundo decía que este chico era tonto, incluso usaban esas expresiones, yo me indignaba. Y decía, a ver, ¿qué estás diciendo? Tonto no hay nadie. Si ha llegado hasta aquí, realmente la capacidad, todos los alumnos, todos aquellos chicos tenían la misma capacidad. Pero había algún problema que impedía, algo que impedía que esa capacidad la utilizara bien. A lo mejor la culpa la tenían, o la responsabilidad la tenían los profesores, que éramos incapaces de motivarlo, o que éramos incapaces de estimularlo, de saber orientar sus capacidades para que llegue a un buen fin. Todos tenemos la razón, lo que pasa es que no somos todos iguales. Yo muchas veces le decía a los alumnos, bueno, no creáis que el que tiene 10 es el doble de inteligente del que se ha sacado un 5. O el que tiene, o 5 veces más inteligente del que ha sacado un 2. Porque en capacidad somos todos iguales. Y yo creo firmemente en esto, que nosotros tenemos esa capacidad. Otra cosa es que no la usemos bien. Por muchos motivos. Hay muchas maneras de usar mal nuestra razón. A la hora de discernir sobre la vida, en esa filosofía de la vida en la que yo insisto tanto, podemos equivocarnos garrafalmente, por más inteligentes que seamos, porque partimos, por ejemplo, de prejuicios, de creencias erróneas que nos juegan malas pasadas, que nos empañan, que nos impiden ver las cosas tal como podrían verse si fuéramos de una manera menos condicionada, ¿no? Bueno, ya hablaremos de esto, pero para que veáis por dónde van los tiros.
Por mi parte, nunca he presumido de poseer un ingenio más perfecto que los ingenios comunes. Hasta he deseado muchas veces tener el pensamiento tan rápido y la imaginación tan clara y distinta, subrayar clara y distinta porque tenemos que decir algo de esto, o la memoria tan amplia y presente como algunos otros. Y no sé de otras cualidades sino esas que contribuyen a la perfección del ingenio, pues en lo que toca a la razón o al sentido, siendo como es la única cosa que nos hace hombre y nos distingue de los animales, quiero creer que está entera en cada uno de nosotros, etcétera, etcétera. O sea, fijaos, aquí está hablando de razón también como formando parte de la definición de hombre, como animal racional, la definición aristotélica. Aquí habría que distinguir, porque una cosa es la facultad y otra cosa es la razón entendida como elemento que define o nos distingue de los animales, que nos define, pero bueno. Es interesante que aquí también advirtáis, porque a veces conviene saber con qué personaje estamos, ¿no? ¿Cómo es Descartes? Lo vais a ir viendo. Esta primera parte, os anticipo que es una autobiografía intelectual. Sin ser una autobiografía, digamos, completa, pero sí es una autobiografía intelectual. Él no cuenta su vida amorosa o su vida familiar, no, él lo que cuenta es su vida como estudiante y como estudioso. Entonces, por eso tiene... él no está hablando de cuestiones abstractas, está hablando de experiencias muy concretas en donde él estudió. Entonces, luego veréis que aparte de que esto es una traducción, el lenguaje eso estamos hablando del siglo XVII, es un lenguaje bastante ampuloso. Descartes también utiliza muchos giros, es aparentemente modesto, pero se las arregla de una manera muy elegante para decir que eres un fuera de serie. Esto es interesante, tiene una autoestima elevadísima. Es interesante, porque él considera, por otra parte, que ha fundado un método infalible para poder conducir nuestra razón y llegar a la verdad en las ciencias. O sea, uno de los elementos que él nos va a presentar es el método, que aquí lo vamos a ver, no es que yo lo vamos a ver concretamente en qué consiste este método, para no equivocarnos jamás. Interesante, porque a lo mejor sacamos algo en limpio, ¿no? A ver si es posible. Sin temor puedo decir que creo que fue una gran ventura para mí el haberme metido desde joven por ciertos caminos que me han llevado a ciertas consideraciones y máximas con las que he formado un método en el cual, se puede subrayar, paréceme que tengo un medio para aumentar gradualmente mi conocimiento y elevarlo poco a poco hasta el punto más alto a que la mediocridad de mi ingenio y la brevedad de mi vida puedan permitirle llegar. Creo que he encontrado un método que, a pesar de que, en fin, yo soy muy limitado, me ha llevado bastante lejos y tiene muy buenas posibilidades. Nos está planteando lo que él ha conseguido. Ya repito que leer un autor clásico es difícil, porque está traducido, el lenguaje no es el que está acostumbrado, y no es de los peores. Pues tales frutos he recogido ya de ese método, que aun cuando en el juicio que sobre mí mismo hago, procuro siempre inclinarme del lado de la desconfianza, mejor que el de la presunción, esto de desconfianza se puede subrayar, y aunque al mirar con ánimo filosófico las distintas acciones y empresas de los hombres, no hallo casi ninguna que no me parezca vana e inútil, sin embargo no deja de producir en mí una extremada satisfacción el progreso que pienso haber realizado ya en la investigación de la verdad, y concibo tales esperanzas para el porvenir que si entre las ocupaciones que embargan a los hombres, puramente hombres, hay alguna que sea sólidamente buena e importante, me atrevo a creer que es la que yo he elegido por mía. Este párrafo es muy interesante, porque él dice que respecto de sí mismo estoy glosando por el momento, es preferible, él se inclina más por la desconfianza que por la presunción. La desconfianza va a ser una característica del pensamiento de Descartes, de ahí la famosa duda metódica, que ya veremos más adelante. Pero él considera que, bueno, que con eso ha conseguido muy buenos resultados, que vale la pena dedicarse a lo que se ha dedicado, porque
Dice, y eso que yo soy una persona muy exigente, donde no encuentro casi nada, casi todas las profesiones, dedicaciones de los hombres las encuentro vanas e inútiles. Sin embargo, la que yo tengo por mía, o sea, al dedicarse a la búsqueda del método, a la ciencia, él es un matemático y a la filosofía, digamos, pero en tanto ciencia, pues le parece que es importante. Puede ser, no obstante, que me engañe, dice él. ¿Y acaso lo que me parece oro puro y diamante fino, no sea sino un poco de cobre y de vidrio? Sé cuán expuestos estamos a equivocarnos cuando de nosotros mismos se trata, y cuán sospechosos deben sernos también los juicios de los amigos que se pronuncian en nuestro favor. Pero me gustaría dar a conocer ya en el presente discurso el camino que he seguido y representar en él mi vida como en un cuadro, para que cada cual pueda formar su juicio y así, tomando luego conocimiento por el rumor público de las opiniones emitidas, sea este un nuevo modo, un nuevo medio de instruirme que añadiré a lo que acostumbro a emplear. Aquí me llama mucho la atención a mí. Quiero mostraros lo que yo he encontrado. Dice, presentar mi vida como en un cuadro. Fijaos qué interesante. Con esto quiero decir que el método cartesiano no es solo un método para la ciencia, sino que hay una unión, hay una relación entre el método para llegar a la verdad y el método para vivir, o sea, entre la ética en el fondo. O sea, presentar mi vida como en un cuadro no sería la manera más acertada de decir, de explicarnos cómo ha llegado a este método, que realmente es un método científico. No es el método de la física, pero es un método científico, ya lo veréis. Mi propósito, pues, no es el de enseñar aquí el método que cada cual ha de seguir para dirigir bien su razón, sino solo exponer el modo como yo he procurado conducir la mía. Interesante. Hay una cierta profesión de fe socrática. Yo no vengo a enseñar el método. Yo vengo a contaros, a mostraros cómo conduzco la vida, pero no esto continúa, ¿no? Los que se meten a dar preceptos deben de estimarse más hábiles que aquellos a quienes los dan, y son muy censurables si faltan en la cosa más mínima. Pero como yo no propongo este escrito sino a modo de historia, o si preferís de fábula, en la que entre otros ejemplos que podrán imitarse, irán acaso otros también que con razón no serán seguidos, espero que tendrá utilidad para algunos, sin ser nocivo para nadie, y que todo el mundo agradecerá mi franqueza. Vais viendo la personalidad del autor. A ver, yo no vengo a enseñar nada, yo voy a mostrar cómo dirijo mi vida y mis reflexiones. Yo no me meto a dar preceptos, porque no me considero superior a los demás. Tomadlo como queráis, pero en cualquier caso mal no os va a hacer escucharme, aunque consideréis una fábula o una historia, porque no viene mal, ¿no? A lo mejor encontráis cosas censurables, pero quién sabe, quizás podéis encontrar también cosas que os resulten útiles. Es una postura muy sensata. Y ahora viene, ahí empezaría, estos son como viene como esta autobiografía. Dice, desde mi niñez fui criado en el estudio de las letras. Y como nos aseguraban que por medio de ellas se podía adquirir un conocimiento claro y seguro de todo cuanto es útil para la vida, sentía yo un vivísimo deseo de aprenderlas. Pero tan pronto como hube terminado el curso de los estudios, cuyo remate suele dar ingreso en el número de los hombres doctos, cambié por completo de opinión, pues me embargaban tantas dudas y errores que me parecía que procurando instruirme no había conseguido más provecho que el de descubrir cada vez mejor mi ignorancia. Él le gustaba el mundo de las letras, los estudios, y realmente estaba muy interesado y se dedicó muchísimo. Sin embargo, la sensación que tuvo al terminar sus estudios es que casi sabía menos que cuando empezó, porque le embargaban tantas dudas y errores, más que antes todavía. Veréis que va a empezar, cada párrafo va a ser la crítica a alguna de las disciplinas que estudió en el colegio, y veréis qué duro es, a pesar de que aparentemente
Es muy correcto y muy suave, pero sin embargo es durísimo. Y también apelo, o recordemos, a nosotros mismos cuando estudiábamos, cuánta decepción a veces, cuando éramos jóvenes, muy jóvenes, nos llevábamos. O por ejemplo, los profesores que haya, los maestros, como a veces nos prometen cosas o prometen cosas y que luego no se cumplen. No, eso es que es muy importante esto porque hay que fortalecer la memoria. Me acuerdo cuando nos hacían aprender poesía de memoria cuando yo estudiaba, que por suerte ha tenido una cosa positiva, que me la sé, y son muy bonitas, pero era porque querían fortalecer la memoria. O las matemáticas ayudan a no sé qué, o bueno, nos prometían cosas que luego no era verdad, pero bueno, no, realmente no sé qué fundamento tenían, ¿no? O qué era eso de fortalecer la memoria, cuando hoy en día la memoria, hay muchos tipos de memoria y esa memoria repetitiva no la necesitamos, damos otras memorias. Dice que cuando él termina los estudios, que quizás lo que más había conseguido es que descubría más su ignorancia. Nuevamente estamos un poco, algo que le pasa a todos filósofos, de los conocidos como filósofos y a los que no son conocidos. Aquello de Sócrates, ¿no? ¿Te acordabas que la gente dice, que no sabemos si lo dijo, porque no nos dejó nada escrito, el famoso solo sé que no sé nada, ¿no? O sea, realmente la persona inteligente, cuanto más sabe, más se da cuenta de todo lo que le falta saber, ¿no? Y es así, realmente no es una actitud falsa modestia, es que es verdad. Realmente no. La vida, pues sabemos cosas, pero cuanto más sabemos, más relativizamos y más cuenta nos damos de todo lo que nos falta. Y sin embargo, fijamos aquí cómo se lo arregla para decir que es un fuera de serie, con unos giros ahí. Sin embargo, estaba yo en una de las más famosas escuelas de Europa. Es el colegio de La Flèche, jesuita. Era un colegio muy importante, de los mejores. Y además, estos colegios, bueno, ya sabéis, en esta época los colegios hacían unos estudios, primero había un ciclo que sería como una especie de bachillerato, pero donde el ser bachiller ya era una titulación que te permitía ejercer muchas cosas, y luego al término de estos estudios era como una licenciatura, un grado universitario. Y terminaban bastante pronto, quiero decir que a lo mejor en este colegio empezaban a los 12 años y a lo mejor a los 17, 18 ya tenían este grado superior que les permitía ejercer de abogados, de notarios, de responsables políticos, administrativos, quitando medicina casi de todo. En donde pensaba yo que debía haber hombres sabios, si los hay en algún lugar de la tierra. Allí había aprendido todo lo que los demás aprendían, y no contento aún con las ciencias que nos enseñaban, recurrí cuantos libros pudieran caer en mis manos referentes a las ciencias que se consideran como las más curiosas y raras. O sea, había estudiado, tenía el mejor colegio, los mejores profesores, había estudiado todo lo que le mandaban y más. O sea, que la ignorancia no venía porque no se hubiera aplicado o porque hubiera estado en un mal colegio, sino porque, vamos a ver por qué. Conocía además los juicios que se hacían de mi persona y no veía que se me estimase en menos que a mis condiscípulos, entre los cuales algunos había ya destinados a ocupar los puestos que dejaran vacante nuestros maestros. O sea, no se estimaban menos que los mejores de sus condiscípulos. Como diciendo, y además tenía un concepto de mí muy bueno, ¿no? Y sin embargo, caigo en esa tomo conciencia de que todavía sé menos que antes. Muy interesante. Por último, parecíame nuestro siglo tan floreciente y fértil en buenos ingenios como haya sido cualquiera de los precedentes, por todo lo cual me tomaba la libertad de juzgar a los demás por mí mismo y de pensar que no había en el mundo doctrina alguna como lo que se me había prometido anteriormente. O sea, cuando terminan los estudios, estaba en un excelente colegio, había estudiado todo lo que quisiera, era muy bien considerado y sin embargo lo que le habían prometido no se ha cumplido. No encuentra
una doctrina que le permita distinguir con exactitud lo verdadero de lo falso y llegar a la verdad. Hombre, ese deseo profundo de llegar a la verdad, tal como lo plantea Descartes, es una de las componentes fundamentales de la actitud filosófica. El filósofo, o sea, todos nosotros, ya sabéis cómo yo pienso, tenemos esa vocación de llegar a la verdad, otra cosa que a veces nos resulta difícil discernir, pero si aplicamos nuestra inteligencia y nuestro conocimiento y nuestra experiencia y demás, bueno, podemos ir bandeándonos en este mundo de apariencias y de falsedades y algunas verdades ir hilvanando. No dejaba por eso de estimar en mucho los ejercicios que se hacen en las escuelas. Sabía que las lenguas, que en ellas, esto es todo unas alabanzas que ya sabéis que siempre terminan además fatal, ¿no? No dejaba por eso de estimar en mucho los ejercicios que se hacen en las escuelas. Sabía que las lenguas que en ellas se aprenden son necesarias para la inteligencia de los libros antiguos, que la gentileza de las fábulas despierta el ingenio, que las acciones memorables que cuentan las historias lo elevan y que leídas con discreción ayudan a formar el juicio, que la lectura de todos los buenos libros es como una conversación con los mejores ingenios de los pasados siglos, etcétera, etcétera, ¿no? Que la elocuencia posee fuerzas y bellezas incomparables, que la poesía tiene delicadezas y suavidades que arrebatan, que en las matemáticas hay sutilísimas invenciones que pueden ser de mucho servicio, tanto para satisfacer a los curiosos como para facilitar las artes todas y disminuir el trabajo de los hombres, que los escritos que tratan de las costumbres encierran varias enseñanzas y exhortaciones, etcétera, etcétera. Por último, va alabándolas de una manera casi cursi, ¿no? Que es bien haberlas recorrido todas, aún las más hipersticiosas y las más falsas, para conocer su justo valor y no dejarse engañar por ellas. O sea, la conclusión que saca es que todo lo que ha estudiado al menos le sirve para poner las cosas en su sitio y sobre todo para no dejarse engañar. Claro, el espíritu de este señor. Desconfianza, decepción porque está más ignorante que antes, cuanto más ha estudiado, más ha descubierto la falsedad de ciertas cosas. Ahora, ya he pasado por esto, ya por lo menos en esto no me van a engañar, ¿no? Puesto que ya las he estudiado y las he estudiado con dedicación. Pero creía también que ya había dedicado bastante tiempo a las lenguas e incluso a las lecturas de los libros antiguos y sus historias y sus fábulas. Pues es casi lo mismo conversar con gentes de otros siglos que viajar por extrañas tierras. Bueno saber algo de las costumbres de otros pueblos, etc. Bueno, lo que va a entender, que veréis, avanzo, voy a la página siguiente, estimaban mucho la elocuencia. Bueno, aquí va a ir, yo creo que lo podemos saltar un poquito, va a ir analizando disciplina por disciplina, en la página siguiente. Estimaban mucho la elocuencia, era un enamorado de la poesía. Luego en el otro gustaba sobre todo de las matemáticas, este sí lo leemos, por la certeza y evidencia que poseen sus razones, pero aún no advertía cuál era su verdadero uso. Y pensando que solo para las artes mecánicas servían, extrañábame que siendo sus cimientos tan firmes y sólidos, no se hubiera construido sobre ellas nada más elevado. Eso se puede subrayar, siendo sus cimientos el de las matemáticas. Porque si leéis atentamente luego, veréis que a todas las disciplinas les va a sacar un pero importante, las va a criticar y con la única que se queda en el fondo es con las matemáticas. Y le pone el reparo de que no se le ha sacado provecho, aún, dice él, teniendo unos cimientos tan sólidos y firmes. O sea que no va a criticar eso. Hay mucha ironía en esto, por ejemplo, es una época de persecuciones religiosas, ¿no? Y a ver, de una manera directa no se podían decir estas cosas, y se profesaba una gran reverencia por nuestra teología, y como cualquier otro pretendía yo ganar el cielo, pero habiendo aprendido como cosa muy cierta que el camino de la salvación está tan abierto para los ignorantes como para los doctos, y que las verdades reveladas que allá conducen están muy por encima de nuestra inteligencia, nunca me hubiera atrevido a someterlas a la flaqueza de mis razonamientos,
pensando que para acometer la empresa de examinarla y salir con bien de ella era preciso alguna extraordinaria ayuda del cielo y ser por tanto algo más que hombre. Como diciendo que la crítica a la teología de la religión se la ventila pasándole por el costado, porque efectivamente no es para oponerse a esto, sino no, esto hay que ser mucho más que hombre para poder hacer un análisis o un estudio. Son cuestiones de la fe y no de la razón. ¿Cómo? Son cuestiones de la fe y no de la razón. Pasa. Perdona, que son cuestiones de la fe. Ah, sí, claro, sí, dentro de una perspectiva, pero no es tanto porque él no crea que se puede entrar racionalmente a estas cuestiones, sino porque aquí, en esta redacción, prefiere no meterse en lío, en polémica, ¿entiendes? Porque luego veremos como la cuarta parte no hace otra cosa, ni más ni menos, que demostrar la existencia de Dios, el famoso argumento ontológico. O sea, en el fondo la postura de Descartes, si nos acordamos de lo que veíamos en el medioevo, los que habéis estado conmigo, los que habéis estudiado por vuestra cuenta o con otros profesores, dentro de las relaciones entre razón y fe está la doctrina oficial de armonía, razón y fe, San Agustín y Santo Tomás, pero luego está el fideísmo, por ejemplo, del protestantismo, de Lutero, pero también está aquello que el racionalismo que yo le llamo gnosticismo, en donde tú realmente intentas desentrañar las cuestiones de fe a través de la razón, ¿no? Y entonces que no es ni más ni menos que lo que hace Descartes con el argumento ontológico en la cuarta parte. Cosa que, por ejemplo, no es el caso de Santo Tomás, que los que habéis estado conmigo sabéis muy bien que yo lo digo, vamos, basado en los textos, que Santo Tomás nunca pretendió demostrar la existencia de Dios, sino que lo que pretendió es demostrar la verosimilitud de la existencia de Dios. Porque si tú logras realmente demostrar científicamente la existencia de Dios, la fe no es necesaria. Y eso la Iglesia nunca lo va a aceptar. Eso sería una herejía. Iglesia católica me refiero. No, y bueno, los protestantes menos todavía. O sea que, en el fondo, la teología católica es la más racionalista de todas. Porque está Santo Tomás cuando dice que la filosofía es propedéutica de la fe, que por lo menos la existencia de Dios se la puede, si no se lo puede demostrar, se la puede razonar. Aquí es más bien este párrafo lo que indica son dos cuestiones. Primero, el talante de Descartes. Intenta ser conciliador, no ser conflictivo, y sin embargo tuvo muchísimos problemas. Tuvo que irse a vivir a Suecia, donde se murió de pulmonía, en la época de la reina Cristina de Suecia. O sea, porque tenía bastantes problemas. Él nunca fue profesor, ya lo veremos. Él tenía unas, digamos, unas tertulias, por decir así, o ejercía era un intelectual de estos que estaba bastante de moda, pero era considerado bastante peligroso, tuvo muchos problemas. Admirador de las doctrinas de Galileo, que había sido condenado. Profesaba, esto de los juicios más lapidarios va contra la filosofía, ¿no? Nada diré de la filosofía, sino que al ver que ha sido cultivada por los más excelentes ingenios que han vivido desde hace siglos, y sin embargo nada hay en ella que no sea objeto de disputa y por consiguiente dudoso, no tenía yo la presunción de esperar acertar mejor que los demás. Y considerando cuán diversas pueden ser las opiniones tocante a una misma materia, sostenidas todas por gentes doctas, aun cuando no pueden ser verdaderas más que solo una, reputaba casi por falso todo lo que no fuera más que verosímil. Lo podemos subrayar. Ese es el tema de la duda. O sea, la filosofía ya es el colmo. No olvidéis que no existe una división, lo sabéis, pero lo recordemos, una división filosofía, ciencia, que todo esto es el mundo del saber, de la ciencia. Lo que pasa es que la mayoría de los filósofos modernos en el fondo han estado contra la filosofía, entendida de una determinada manera. Esto es interesante. Esa es la característica de la modernidad, que ha estado en contra de la filosofía, en fin, de la filosofía trasnochada, o sea, en contra de la metafísica. Aunque Descartes va a fundar una metafísica diferente, ¿no? Pero Kant sería el caso. O sea, hace mucho que la filosofía como metafísica
no tiene sitio en el campo ni de la ciencia ni de la especulación racional. Hace mucho, ¿eh? No obstante, hoy en día todavía se estudia metafísica, es una asignatura de la carrera de filosofía. Hombre, si tú aclaras en un subtítulo arqueología filosófica, bien, pero se sigue estudiando, ¿eh? Yo, que estudié hace muchísimos años, no estudié aquí, le llamábamos, no existía, no tuvimos una asignatura metafísica, le llamábamos ontología. Porque ya decir metafísica es una profesión de fe de una determinada orientación, ¿eh? Que puede estar muy bien para la escolástica, pero que la escolástica ya ha pasado hace 800 años, entonces es un poco anacrónico, ¿no? Bueno, en fin, que la filosofía para él es de lo más dudoso que hay, lo más inseguro. De hecho, dice algo que yo no estoy de acuerdo de todas maneras con esto que dice, pero que es la creencia popular de que respecto a la misma cuestión hay muchísimas opiniones e incluso contradictorias. Yo soy de los que piensan que los filósofos coinciden, casi todos que coinciden, que son complementarios, que no hay tantas explicaciones divergentes, curiosamente. Pero bueno, eso sería para, a lo mejor en algún momento podemos desarrollar. Bueno, en cuanto a las demás ciencias, ya que toman sus principios de la filosofía, pensaba yo que sobre tan endebles cimientos no podía haberse edificado nada sólido. Y también de él, pero veréis que, a ver, si la filosofía es la base, la filosofía también es la lógica, ¿eh? y el método. Entonces, si sobre esto que es tan incierto realmente se ha edificado las demás ciencias, pues, ya viene teñida de una endeblez, de una debilidad científica muy grande. Así pues, esto es lo más importante, este último párrafo. Esto es todo, es muy, muy importante, y luego volvemos sobre todo y redondeamos el comentario. Así pues, tan pronto como estuve en la edad de salir de la sujeción en que me tenían mis preceptores, abandoné del todo el estudio de las letras. Y resuelto a no buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo o en el gran libro del mundo, empleé el resto de mi juventud en viajar, en ver cortes y ejércitos, en cultivar la sociedad de gente de condiciones y humores diversos, en recoger varias experiencias, en ponerme a mí mismo a prueba en las cosas que la fortuna me deparaba y en hacer siempre tantas reflexiones sobre las cosas que se me presentaban que pudiera sacar algún provecho de ellas. Yo hablo de 3 periodos: en Descartes, en la construcción del método, y en llegar a esa primera conclusión, que es las reglas del método. Las vamos a analizar. Este es el único capítulo que vamos a leer completo, como veis ya lo hemos terminado. O sea que en la clase siguiente, yendo un poco de prisa, vamos a terminar. Yo le llamo la vía de los estudios, la vía de conocer, de leer, de aceptar incluso los consejos de los preceptores, de los maestros. El segundo, el libro del mundo de la vida. Y el tercero, o la vía del mundo o de la vida, cuando dice voy a abrir el libro del mundo. Y la tercera, la vía de la interioridad. Me anticipo un poquito para que lo que lea no sea tan desconcertante. Quiero decir que primero estamos en una situación, somos muy jóvenes, en donde realmente nos tenemos que, de alguna manera, hacer caso a lo que nos dicen, estudiar. Cuanto más estudiemos, mejor. Cuanto más leamos, mejor. A veces entendemos más, a veces entendemos menos, no importa. Pero llega un momento, yo no me puedo pasar, si yo realmente quiero vivir, no puedo pasar la vida entre libros o simplemente. Entonces, Descartes cierra, abandona los estudios, abandona la carrera y se enrola de mercenario, bueno, importante porque era de buena familia, en la guerra de los 30 años y se va a pelear. Claro, la manera que tenía un joven era de mantenerse, aunque supongo que tendría una pensión de su padre. Era pues de soldado de fortuna, o sea, ahí tienes tienes un sueldo, tienes unos botines de guerra, una serie de cosas.
En ese periplo, donde él dice, bueno, conocer otras cortes y ejércitos, otras maneras de pensar, es fundamental. Yo en esto siempre he sido muy cartesiano. No es que porque haya leído esto, pero siempre me he identificado mucho con esta parte, porque si de verdad no cerramos de alguna manera lo teórico y nos dedicamos a vivir y sobre todo a contrastar, pues podemos, digamos, tener una imagen del mundo totalmente de oídas. Yo en el viaje que he hecho a Guatemala, he estado en Guatemala, mientras vosotros estáis con exámenes, yo me fui con ropa de verano, y he pasado un frío horroroso, porque claro, por la situación geográfica, bueno, acá será, pues sí, me llevo una cazadora, he pasado un frío, porque la noche, 8 10, en verano, 8 o 10 grados durante el día, como mucho 24, que se agradecía el sol. He pasado un frío horrible, me dejaron ropa, comprar cosas, entonces, o sea, fijaos, cosas tan elementales como cuando se viene a España y cree que van a encontrar personas vestidas de flamenca por la calle y que todo el mundo va a los toros o que aquí hay un sol, bueno, igual, o sea, los tópicos. Pero hasta en eso, porque claro, y no, y en Guatemala, pues, por lo visto, y luego uno se mete en... Eso no me había metido en internet, pero ni a internet, no le hacía ni caso a las curvas estas meteorológicas, era imposible, voy a ir con un abrigo. Pues no, la gente iba con abrigo y además se agradecía el abrigo. Estamos en verano de Guatemala, porque en invierno es cuando llueve, o sea que no hace calor en Guatemala. Está en una zona que si tú te vas hacia el otro lado encuentras que es el Caribe. Sí, que estudiar geografía. ¿Eh? Sí, que estudiar geografía. ¿Ves? Vosotros no os pasaría, ¿verdad? ¿Eh? No os pasaría, ¿ves? Qué importante, ¿no? Qué importante, sí. Por eso digo, pero siempre es un ejemplo trivial de cómo se mete la pata en ciertas cosas. Me pasó lo mismo también una vez que fui a Marruecos, en invierno, que fui con ropa, pero pasé un frío horroroso y que además sufrí una inundación en el desierto. Nosotros creemos que los desiertos son secos, pero claro, el autobús se inundaba porque se juntaba todo el agua y no paró de llover, fue una cosa de loco. Y yo pensé que, bueno, esas cosas, esas imágenes que uno tiene. Sí, hay que estudiar geografía. Y hay que estudiar geografía, hay que estudiar historia, hay que estudiar economía. Que cada vez me doy cuenta que es la nueva filosofía, porque solamente teniendo conocimientos de economía podemos proyectar, podemos comprender un poco las situaciones y proyectarnos un poco. Muy importante, la economía. Luego hay filósofos de la economía en el siglo XX, pero es que es una perspectiva. Estaba también la sociología, está también la política, la economía. Bueno, entonces, cuando él hace esta experiencia del libro del mundo, termina también muy decepcionado, muy confundido. Claro, se ve que tiene un apetito por... Y entonces resuelve, a ver si lo... A ver, porque por ahí mete cosas que no tienen mucho que ver. Bueno, voy a leer un poquito. Pues, así pues tan pronto como estuve, bueno, se va, tal. Esto de aprender a distinguir lo verdadero y lo falso está permanentemente. Y dice, bueno, es cierto que mientras me limitaba a considerar las costumbres de otros hombres, apenas hallaba cosas seguras y firmes, y advertía casi tanta diversidad como antes en las opiniones de los filósofos, de la gente que cuando anda por el mundo, de suerte que el mayor provecho que obtenía era que viendo varias cosas que a pesar de parecernos muy extravagantes y ridículas, no dejan de ser admitidas comúnmente y aprobadas por otros grandes pueblos, aprendía a no creer con demasiada firmeza en lo que solo el ejemplo y la costumbre me habían persuadido. Es aprender a relativizar, ¿no? Y ver que así me libraba poco a poco que pueden oscurecer nuestra luz natural y tornarnos menos aptos para escuchar la voz de la razón. Mas cuando hube pasado varios años estudiando en el libro del mundo y tratando de adquirir algunas experiencias, me resolví un día a estudiar también en mí mismo y a emplear todas las fuerzas de mi ingenio en la elección de la senda que debía seguir, lo cual me salió mucho mejor, según creo, que si no me hubiese nunca alejado de mi tierra y de mis libros. O sea, una vez que le he hecho el paso por la etapa de los libros y de la experiencia,
mira en sí mismo. Claro, ya ha pasado por una serie de experiencias, ¿no? Entonces ese conócete a ti mismo de Sócrates, que dicen que Sócrates dijo, ¿no? Realmente en uno mismo, porque ahí va a ir cuando él va a encontrar el método, precisamente en esa mirada hacia sí mismo. Dice, pero esto ha sido posible porque antes he hecho las dos otras etapas o las otras experiencias. A veces las cosas no se consiguen. Mucha gente que cree que puede quemar etapas, ¿no? Decir, bueno, no, es que yo no. Primero hay que pasar por las distintas situaciones, por las distintas etapas que la vida te presenta. O sea, tú no puedes... Ahora hay gente que se dedica a la filosofía. Hay un ejemplo, yo no tengo nada en contra. Somos todos filósofos, pero una cosa es decir, me decreto filósofo, estas de las filosofías positivas y todas estas cosas, pensamientos positivos, y están descubriendo la pólvora, no saben lo que dijo Sócrates, lo que dijo Platón, lo que dijo no sé quién. O sea, hay que descubrir la pólvora de los que se nutren de Paulo Coelho, con todos los respetos. Con todos los respetos. O de Jodorowsky, o de Bucay, ¿no suenan todos estos nombres? Bueno, hay gente que creen que son filósofos porque tienen una formación porque han leído unos cuantos libros de Coelho, otros de Jodorowsky, la psicomagia y todas estas cosas, y luego Bucay. Muy bien. Yo no voy contra estos señores, simplemente que realmente hay que hacer un... Es como si vosotros, a ver, lo que acabas de decir todo lo de la geografía. Yo lamentablemente, pues yo puedo leer un poquito, pero cuando tú pasas por un método, que tienes que hasta examinar de cosas que ni te gustan, pero una cosa es el estudio autodidacta, que pues lo habréis podido comprobar, y otra cosa es un estudio con todos los pros y los contras y todas las cosas absurdas, las cosas que son inútiles incluso, que se estudian, pero cuando has terminado una carrera. Yo los otros días con una amiga está estudiando psicología en la UNED y hablando de otra gente que yo conozco que se dedica a hacer sanación, reiki, psicoterapia floral, de las flores de Bach, conozco de esto mucho. Y digo, bueno, si hay una entera carrera de psicología, ¿cómo es posible que tú hagas terapia porque te hayas leído 3 libros? ¿Eh? La metafísica. ¿Eh? La metafísica que decía usted antes. ¿Cómo dices? La metafísica, que decía, aludía usted antes, a la metafísica. Eso es lo que ellos dicen que son metafísicos. Como Alejandro Jodorowsky, esta gente dice que... Y ni siquiera son metafísicos en el sentido... No, es en un sentido moderno, claro. Claro, y entonces, bueno, yo esto lo digo porque yo lo siento, pero yo que estoy rodeado, ¿no? Porque por la actividad que yo hago, me los encuentro por todas partes. Tengo hasta una hermana que se dedica a estas cosas, porque esto no lo puede ver. Y hasta una hermana que se dedica a estas cosas, y un cuñado sobre todo. Por poner un ejemplo, esto en Argentina es muy común. Gente que se salta a la torera, toda una formación y tienen capacidad, y que, bueno. Es que dice que la etiqueta de metafísica es para todo. Todo es posible. Bueno, a lo que vamos, que vosotros estáis estudiando una carrera y es la única manera. No es que yo crea que el único conocimiento válido sea el conocimiento académico. Yo tengo muchos escritos contra el academicismo. Y en mi curso que tengo de formación permanente insisto mucho en la posibilidad de llegar a un diálogo entre todos con un lenguaje que vaya más allá de los tecnicismos, sobre todo la filosofía, ¿no? La filosofía como escuela de vida, esto que trabajamos. Pero eso es una cosa, pero de ahí a que realmente si uno quiere verdaderamente, da lo mismo estudiar filosofía, estudiar historia. Yo lo que creo que es importante es poder pasar por la disciplina del estudio. Yo creo. Y me parece también interesantísimo como formación complementaria pues hacer este tipo de carreras. Yo siempre he dicho, yo no estudio lo vuestro o filología. Bueno, filología tengo mi respeto hacia la filología. He sido profesor de filosofía del lenguaje y tengo mi respeto. Pero no lo hago porque soy tutor, si no haría exactamente lo mismo. Vamos, yo haría eso. Yo vendría a clase y sería para mí una gozada y me presentaría exámenes y quieras que no, pues te mides. No lo hago porque estoy de su lado, pero mi ser tutor es exactamente igual que para vosotros estar ahí. Cumple en mi vida esa función. Absolutamente. Yo ya tengo una vida armada, estoy hasta jubilado, y demás, es compatible ser tutor. Con lo cual, bueno, y también es verdad que cuando llegamos a una cierta edad, a lo mejor Descartes llegó antes,
te das cuenta que toda esa experiencia que has tenido, tanto en los estudios como en los viajes, yo he viajado todo lo que puedo y ahora estoy intentando viajar todavía más, la clave la encuentras luego en ti mismo. Como todo eso, las conclusiones, cómo vas conquistando la libertad. O sea, cómo vas anulando las dependencias de muchas cosas que las cuales has trastabillado cuando has sido más joven. En ese, yo digo que me dedico a niños porque ella está en, o sea, está en otra cosa también, conmigo. Y entonces, cómo la diferencia entre soledad y desolación, ese artículo que colgué, ¿no? Que la soledad es una cosa, la desolación es otra. La importancia de la soledad, aunque, hombre, la soledad elegida es estupenda, no es soledad, pero a veces la soledad sin tener más remedio porque te quedas solo y no lo eliges, pensemos una persona viuda, una persona, qué sé yo, pues esa soledad depende cómo funcione, puede ser creativa o, si no lo es, caer en la desolación que es nefasta. Entonces, yo creo en esa vida de la interioridad, pero no es una vida de la interioridad espiritual, místico, es una vida de la reflexión y, por supuesto, espiritual en el sentido que yo cuando, como yo me dedico a esto de la filosofía, escuela de vida, ese tipo de cosas, pues lógicamente me encuentro con la otra tendencia ante la cual siempre tengo que decir, no, pero yo esto no soy de esto. Pero yo reivindico la espiritualidad. ¿Cómo que no la voy a reivindicar? Pero no es la espiritualidad ni metafísica ni teológica. La espiritualidad de la amistad, de la poesía, de la música, del arte, de la naturaleza. Vaya, que sí hay espiritualidad ahí. No necesitamos tener una espiritualidad proyectada aún más allá. Bien, no digamos nada cuando se mezclan teorías de la reencarnación o que venimos de los marcianos. Bueno, aquí encuentra Descartes el método. A ver, conclusiones de hoy. Primero, el racionalismo, ya como corriente filosófica, para ser más escolares, es una filosofía que considera, primero, que lo fundamental en el hombre es la razón, que es la que nos distingue de los animales, pero también es la que nos permite distinguir lo verdadero de lo falso y ver claro no solo el camino de la ciencia, sino también el camino de nuestra propia vida. Ya veréis que no solo estamos hablando de un método que se aplica a la ciencia, sino que también un método que se aplica a la moral, ¿no? A la vida. ¿Okay? ¿Qué diferencia hay con etapas anteriores? Bueno, pues que la razón ya se ha producido en el Renacimiento, y de esto tengo que volver un poquito a la autonomía de la razón. O sea, el ser humano, por eso me faltaba una reflexión sobre la ciencia renacentista, pero específicamente en este tema, cae en la cuenta que no necesita ningún tipo de revelación divina, ni que las cosas ocurren por un designio de los dioses o del destino, sino que los fenómenos y los procesos naturales se pueden conocer y que no solo eso, que también los podemos intervenir para ponernos al servicio del hombre. ¿En todo? Pues en todo no. Pero, por ejemplo, un ejemplo es la medicina. La medicina no es que hay que lo que Dios nos mande. El médico puede conocer la enfermedad, puede diagnosticarla y puede ensayar la manera de obstaculizar ese proceso que nos podría llevar inevitablemente a la enfermedad grave o a la muerte. Hombre, no podemos hacer nada contra un tsunami o contra un terremoto, pero hoy en día hay técnicas, hoy en día me refiero, donde se pueden prevenir ciertos fenómenos naturales y tomar ciertas precauciones, aunque más no sea de protección civil o de muchas cuestiones. Quiero decir que el hombre se explica, es fundamentalmente razón. Lo que se va a privilegiar, sobre todo en el siglo XVII y el XVIII, es la razón como racionalidad, que todo se puede conocer a través de la razón y que lo que no se puede conocer es porque nos faltan los medios, los instrumentos conceptuales y metodológicos, pero no es porque sea imposible, ya vendrá. Galileo decía, la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. Todo se puede conocer. Ahora, tenemos que poner a punto el lenguaje y también tenemos que poder poner a punto el método de la ciencia, que vamos a necesitar luego la aportación de Isaac Newton con el método experimental. Pero
al menos se apunta en esta dirección. Bueno, luego lo llevará, así como decía Galileo, que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. Wittgenstein en el Tractatus dirá un mundo, una lógica, o sea que hay un isomorfismo entre que el mundo tiene es lo que se conoce con el nombre de atomismo lógico, ¿no? Con Bertrand Russell también. La estructura del mundo es una estructura lógica y nuestra inteligencia hay un isomorfismo entre la inteligencia y la estructura del mundo, que luego ya hablaremos de esto, pero puede ser porque el mundo tiene una propia estructura lógica o porque nuestra comprensión del mundo es lógica, puesto que proyectamos nuestra visión lógica humana que tiene que ver con nuestro cerebro, que tiene que ver con cómo funciona nuestra inteligencia, ¿no? Pero bueno, aquí estamos poniendo las bases del racionalismo como filosofía que de corte antropológico en su punto de partida, o sea, siendo el hombre el centro de la reflexión filosófica, pero destacando en el hombre de la razón. Claro, luego los posmodernos, porque será la filosofía moderna, criticarán la subjetividad moderna porque dirán que hubo un reduccionismo del hombre a la razón, pero que es más cosas. Y aparecerá, entre otras cosas, el Nietzsche o el existencialismo. Sin embargo, veréis como en la crítica de Son, como en el discurso del método de Descartes, como en algunos textos escogidos de Kant, no habían soslayado la cuestión de que el hombre, o en Spinoza, por poner un ejemplo, es también pasión y que el hombre también es razón práctica, etc. Es libertad y muchas otras cosas. Este racionalismo se va a aplicar a todos los órdenes de la vida en el siglo XVII y XVIII. A la ciencia, a la política, a la ciencia y a la filosofía y a la política, fundamentalmente, ¿no? Por supuesto también a la industria, al comercio, a una serie de cosas. Y ahí vendrá precisamente la lucha contra el dogmatismo científico que era el principio, que se basaba en el principio de autoridad. Como dice el filósofo, Aristóteles, el filósofo, esto es así porque lo dice Aristóteles. O aquí enseñaban en España en el siglo XX que eso era así porque lo había dicho Santo Tomás en ciertas épocas del desarrollo de la cultura española contemporánea. Y en la política, bueno, no había más absurdo y irracional que las monarquías absolutas. Por lo tanto, una revolución que se va a efectuar, o sea, se va a desarrollar en pos del lema libertad, igualdad y fraternidad, son criterios racionales, no puramente teóricos, sino que tienen que ver con la moral, pues bueno, es más coherente y más racional organizar la sociedad en pos de estos valores que por una cuestión como puede ser las monarquías hereditarias y todo esto. ¿No? Siglo XVII es siglo donde hay una ciencia paradigmática y hegemónica, son las matemáticas. El gran científico del siglo XVII es Galileo, siempre de Galileo, pero Galileo. Y el gran filósofo son, por un lado, los racionalistas continentales, sobre todo, Descartes, Spinoza, que tiene unas características peculiares, y muy importante, Leibniz en Alemania. Aunque ya Leibniz ya se monta casi hacia el siglo XVII. Siglo XVII, científico clave, Isaac Newton. Ciencia paradigmática, modélica, la física. Filósofo ilustrado, es la época de la ilustración. Filósofo ilustrado fundamental, bueno, aparte de los enciclopedistas franceses y Rousseau en algunos temas, Kant, la ilustración en la ciencia. Kant lo que hace es aplicar los principios de la física newtoniana para hacer una crítica de la ciencia, ¿no? Un análisis crítico de la ciencia y por lo tanto de la filosofía, que es lo mismo. Isaac Newton tiene una obra donde pone las bases del método científico que se llama Reglas del razonamiento en filosofía. No hay una distinción, lo que pasa es que dentro de esa filosofía, ¿no? O física también del siglo XVIII, pues ya hay como sectores, que sea un físico más experimental y empírico como Newton, o más hacia la metodología y la lógica y la filosofía de la ciencia, como puede ser Kant. El empirismo, que también lo veremos después, vamos a seguir con Descartes, pero para que ir pasando lineamientos,
no es lo opuesto al racionalismo. El cometido es el mismo. Quieren encontrar la verdad en las ciencias y quieren un método seguro para no equivocarse. Yo también en su momento lo explicaré. La próxima clase, reglas del MEP, creo que sí. Una curiosidad. Esta gente es revolucionaria en su tiempo. Sí, claro. La pregunta es cómo eran quemados en la hoguera todos. Ah, bueno, Porque bueno. es que ponen en sol, vamos allá, en cuestión todos los principios de la sociedad, religiosos, políticos. Sí. Bueno, algunos. bueno, a ver, a Galileo se lo condena y se lo obliga en el juicio de Galileo, fue condenado, fue prohibido, estuvo en el índice del Vaticano, se lo obliga a desdecirse de su doctrina. Este es un caso. Sí, y como curiosidad, Galileo fue exonerado, me parece que por Juan Pablo II. O sea, se revisa el juicio y al final dijeron, bueno, vamos a sobreseer este expediente. Descartes fue muy perseguido y se tuvo que exilar en Suecia, porque su vida corría peligro. En el siglo XVII de que empieza a haber una serie de modificaciones en la sociedad. ¿Cómo dices? Que estamos iniciando el siglo XVII, donde existen muchas modificaciones dentro de la sociedad occidental. Exactamente. Entonces, no por eso le van a quemar en la hoguera. No, pero habían quemado hacía muy poco y lo que pasa... Estamos hablando del siglo XV, ¿sabes? No, el 16 también. El 16, 100, 200 años. 17 ya... No, pero bueno, todavía la Inquisición tenía cierto... Me parece que en España, pero tú sabes más por vosotros. La esma de Rotterdam. Sí, sí. Entonces estamos hablando ya de un sistema en el que surge en la iglesia protestante el calvinismo, el luteranismo. Entonces ahí hay una lucha entre lo que era la hegemonía del catolicismo con otros pensamientos. Sí, apoyada sobre todo por los príncipes alemanes, porque Lutero no hubiera hecho nada si no hubiera sido por el interés político de los príncipes alemanes de definitivamente, ¿verdad?, desgajarse separarse. Religioso, político, social, todo. Claro, quiero decirte que son carne de Inquisición. Curiosamente, Kant no tuvo, ¿cómo es? Es interesante luego ver lo de Kant, porque